Hola a todos, mi nombre es Endry Duerto y soy el actual oficial nacional del Comité Permanente de Salud Pública electo para FEBESOCEN 2022. También soy actualmente el secretario general para la gestión 2021-2022 de SOCEN Udo Bolívar y me desempeñé como oficial local del Comité Permanente de Salud Pública para la gestión pasada de SOCEN Udo Bolívar. Muchísimas gracias a CEPEN y SCOMI por esta invitación al taller de técnicas de estudio. En esta ocasión les voy a hablar sobre cómo estudiar semiología porque yo fui preparador y doy clases de semiología desde hace 3 semestres. Como podemos observar en la tabla de contenido, vamos a hablar un poco acerca de la información general de la materia, técnicas populares de estudio, algunas de estas a lo mejor ya las vieron en las ponencias pasadas, mi propia técnica de estudio para cuando vi semiología y el resumen y las conclusiones. Ok, vamos a comenzar con el overview o la información general. Acá les puse en la lámina 4, digamos, frases en lo que se basa la semiología. Primero, que es una materia extensa, es una materia compleja, que se enseña en un tiempo corto y que mucho de lo que nosotros nos llevamos va a depender de la forma de enseñanza del tutor. Ya nada más con el tercer punto de que es una materia que se ve en un tiempo corto, nosotros nos ponemos a pensar, porque ella de por sí es una materia muy extensa. Entonces tenemos que poner eso en la mesa. Porque semiología, por lo menos acá en Udo Bolívar, se ve en un semestre, en 18 semanas, y considero personalmente que se debería ver en un periodo más prolongado de tiempo, por lo menos un año, porque es una materia que primero vamos a ver todo lo que sería la anamnesis, o sea, cómo elaborar una historia clínica, la parte del interrogatorio funcional dividido por aparatos y sistemas, cada uno de los síntomas de esos aparatos y sistemas, cabeza, piel, el aparato respiratorio, cardiovascular, etcétera, cómo es su fisiopatología, cómo lo vamos a interrogar, entre otros. Y luego pasamos una etapa de examen físico en donde estos mismos aparatos y sistemas, ahora vamos a evaluar signos, vamos a realizar maniobras y vamos a poder, digamos, englobar todo para realizar un diagnóstico al menos de calidad sindromática. Entonces es una materia que debería de verse en un periodo más extenso de tiempo, pero que, como lo refleja el pensum, a lo mejor en otras universidades es distinto, nosotros lo vemos en 18 semanas. Y bueno, acá les dejé una frase de Sir William Osler que nos dice así: solo podemos inculcar principios, poner al estudiante en el camino correcto, darle forma, enseñarle a estudiar, para que pueda discernir entre lo esencial y lo que no lo es. Eso es muy importante en semiología. Con una materia tan extensa y un tiempo tan reducido para estudiar tanto contenido, es importante que aprendamos a discernir lo que es importante y lo que no es importante. Que realmente en esta materia todo es importante, pero siempre hay como, digamos, pequeñas keywords, o sea, pequeñas palabras claves que nos van a indicar o nos van a servir mucho más para desarrollar lo que nosotros queremos decir. Ok, tenemos acá el punto número 2 en donde observamos las técnicas más populares. Como ven, les puse 4. Probablemente algunas de estas ya las vieron, probablemente no. Lo primerito es el aprendizaje activo versus el pasivo. Considero que esto debería estar como al tope de toda la pirámide. De hecho, quise estudiar una pirámide, la de Edgar Dale, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. También tenemos la repetición espaciada, en donde nosotros vamos a repetir un conocimiento de manera constante y cada cierto tiempo, porque nosotros tenemos algo que se conoce como la curva del olvido. Y es importante, sobre todo porque el estudiante de medicina suele dejar estudiar todo de un día para otro, ¿verdad? O por lo menos una semana antes, 2 días antes. Esto lo que te ayuda más que todo es que desde un principio que empieces a leer, que debería ser desde que inicias el semestre, el año, no sé, como lo ven en sus universidades, a ir aprendiendo ese conocimiento de manera correcta. Nosotros vamos a aprender algún día, luego lo vamos a repetir a los 2 días, luego puede que a los 5 días, a la semana y así sucesivamente hasta que ya no sepamos esa información al 100%. Tenemos también la técnica de Pomodoro, que esta es una técnica bastante interesante, probablemente ya la hayan escuchado. Consiste en dividir nuestro tiempo en bloques de tiempo enfocado. Nosotros vamos a estudiar 25 minutos, descansar 5 minutos, luego vamos a estudiar otros 25 minutos, esto hasta completar, digamos, pueden ser 4 bloques, realmente todo eso depende de ustedes, de cuánto tiempo quieran darle, cuántos bloques quieran dar luego para estudiar 1 hora. Normalmente aquí dice 25, 5, 25, 5, luego que se completen 4 bloques, puedes tener un descanso de 30 minutos a 1 hora. Y es algo que sirve muchísimo, sobre todo para las personas que suelen distraerse mucho
y esto los va a ayudar a mantenerse enfocados durante un tiempo bastante estimado, luego descansar, luego volver a estudiar y así sucesivamente hasta que el conocimiento quede. Tenemos también el estudio individual versus en grupo. Aquí siempre va a depender mucho de ti, o sea, de qué es lo que te sirve a ti. Estudiar solo, estudiar en grupo. Si estudias en grupo, muchas veces depende del tema, de la materia, del examen, también de los compañeros. Una recomendación es que traten de, si van a estudiar en grupos, que no sean grupos más de 3 personas. Porque muchas veces lo tomamos más que como una actividad de estudio, como una actividad social. O sea, contar cualquier anécdota y se pierde el tiempo y realmente no se estudia. Y cuando se dice el estudio grupal es para estudiar. Normalmente aquí lo que buscamos es discutir, intercambiar conocimiento. No es solamente que uno vaya a, no sé, donde están nuestros compañeros y nos vamos a poner a leer todo juntos. Porque realmente eso puede que te sirva, puede que no te sirva. A todas las personas les sirve un método de estudio distinto. Pero lo importante siempre va a ser discutir. Ver qué tú aprendiste, ver qué aprendió la otra persona e intercambiar los conocimientos. Como les dije, aquí tenemos la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale. Es una pirámide bastante interesante en donde nos divide el tipo de estudio. Si tenemos un tipo de estudio activo o un tipo de estudio pasivo. Como vemos, solamente al escuchar a un profesor o a cualquier persona que te esté diciendo algo, nosotros logramos retener, según esta pirámide, un 5% de lo que nos está diciendo esa persona. Pero ahora le añadimos que estamos leyendo mientras escuchamos. Si ustedes van leyendo lo que yo estoy explicando, por ejemplo, yo digo escuchar, leer, ver y escuchar, y ustedes están leyendo eso mientras ustedes están escuchando mi voz, hasta un 10%. Obviamente esto es un ejemplo básico, ahí dice por ejemplo leer un libro, o puede ser leer una guía que ustedes tengan mientras el doctor está hablando, o leerlo antes, pues leerlo un día antes, una noche antes, ir con un conocimiento previo. Luego también tenemos la actividad visual, o sea, ver, ya con solamente estimular el sentido de la vista. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo una pirámide que, como vemos, tienen varios colores, tienen distintas palabras. Ya ustedes están escuchando lo que les estoy diciendo, a lo mejor es un gráfico como ahí lo dice, un organigrama, etc. Y esto te puede ayudar a retener hasta un 20%. Tenemos también ver y escuchar. Ahora estoy viendo, pero también estoy escuchando. Hasta un 30%. Puede que se lo estén explicando, puede que sea un mapa mental, los mapas mentales sirven bastante también, etc. Luego tenemos la actitud activa. Ya nosotros tenemos que ponernos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, decir y discutir, que era precisamente lo que les estaba diciendo. Reunirse con compañeros, decir algo y discutirlo con la otra persona, porque es importante siempre intercambiar los conocimientos. Hasta un 50%. Luego, hacer. ¿A qué se refiere esto? Y miren que hacer ya se eleva hasta un 75%. Hacer es que ya nosotros, digamos que leímos, estudiamos, ahora yo me quiero poner a realizar las cosas que aprendí. Podemos utilizar aplicaciones. Hay una aplicación que se conoce como Anki, por aquí les voy a dejar probablemente el logo. Ustedes la pueden descargar, se las recomiendo bastante. Esa te sirve como para hacer pequeñas notas en donde te pueden hacer preguntas cada cierto tiempo. Tú puedes programarla para que si las respondes bien te recuerde a la semana, a los días, como tú quieras. Y si las respondes mal, que te recuerde al momento, a cada 3 preguntas, hasta que te lo aprendas. Puede ser también, no sé, si es algo práctico, yendo al hospital, tratando de auscultar a un paciente, por ejemplo, acá en semiología, poniendo en práctica lo que aprendiste. Muchas veces, no sé, pero por lo menos acá en Venezuela, específicamente aquí en Hugo Bolívar, nosotros tenemos la oportunidad de que estudiamos en un hospital universitario, ¿verdad?, donde nos permiten tener contacto con el paciente. Entonces, propiamente las personas de acá de Hugo Bolívar, yo les recomiendo muchísimo que cuando estén viendo semiología vayan a hacer historias. Es muy, muy importante realizar una historia clínica, aprender de los errores, auscultar, tomar signos vitales, etc. Y si en otros países no tienen esa oportunidad de siempre tener el contacto con el paciente, por lo menos cuando los pongan a hacer prácticas, traten de aprovecharlo al máximo, porque de verdad que la práctica haciéndolo
es sumamente importante y el aprendizaje queda muchísimo, muchísimo mejor. Por último tenemos decir y hacer, es decir, enseñar a otro. Hasta un 90% de retener ese conocimiento. Por ejemplo, lo que yo hago, doy preparadorías, doy clases de semiología desde hace 3 semestres, ya esa materia básicamente yo me la sé por repetición y es algo muy importante, algo que te sirve a ti, sobre todo para estudiar. Una vez que ya tú te sabes un tema, lo puedes poner en práctica para que no se te olvide. Enseñarle a tus compañeros, ya no en motivo de discusión como tal, sino tú dando el mensaje y ver que la otra persona puede entenderlo. Entonces es importante poner en práctica esta pirámide de aprendizaje de Edgar Dale. Se las dejo acá para que la vean igual. Luego proseguimos con mi técnica de estudio, que yo hice para aprobar semiología como una de las mejores notas. Bueno, realmente no fue algo como, digamos, planeado. De hecho yo les puse acá, acompáñenme a ver esta triste historia. Primero, ¿qué era lo que yo hacía? Bueno, yo anotaba mucho, yo inicié anotando todo lo que me decía la doctora, pero acá pasaba algo bastante interesante, que yo fui el delegado en ese semestre de todas las materias. Nosotros vemos 3 en el 7º semestre, vemos anatomía patológica, fisiopatología y semiología, o medicina. Y bueno, yo como en ese momento, como no sé, no tenía nada que hacer, me puse a delegar las 3 materias. En semiología toqué con uno de los tutores más exigentes, la tutora más exigente de allí. Y bueno, solamente desde el primer día ya nos había mandado a leer un libro, no me acuerdo cuántas páginas exactamente, eran como 200, del miércoles para el viernes. Y bueno, ya de ahí empezó toda nuestra aventura. Yo al principio anotaba todo, aunque ella decía que no anotáramos porque realmente era inútil. Y realmente es inútil en ese momento. Es importante escuchar. A mí algo que me encantaba muchísimo de la forma de aprendizaje era que nosotros realizábamos discusiones. Entonces normalmente lo que uno hacía era leer todo lo que nos mandaba a leer la doctora el día anterior, por lo menos 3 bibliografías distintas, y al otro día discutir. Muchísimas veces no llegábamos a terminar de leer todo porque realmente es algo imposible, pero lo importante es eso, hacer el intento. También yo realizaba mucho lo que era el caletra al principio nada más, como las primeras 2 semanas como máximo. Pero realmente eso no sirve, porque ¿qué pasa en semiología? En semiología, si tú no entiendes el conocimiento o lo que estás leyendo, si tú no lo entiendes realmente, eso no te va a servir para nada, porque tú lo puedes responder y a lo mejor está mal o como lo estás diciendo. En semiología acá, por ejemplo, pasa algo bastante curioso. Nosotros venimos de un modo de aprendizaje distinto, en donde todos los exámenes siempre fueron como de selección, a lo mejor completación, cuando mucho desarrollo corto. Acá en semiología todos los exámenes eran de desarrollo largo. Y teníamos también examen oral. Entonces ya a lo mejor con todo lo que nos decían de semio siempre uno iba con la cabeza llena de cuáles eran las expectativas. Yo por lo menos yo estaba tranquilo pese a todo lo que tenía encima, pero nada, al principio sí era como que un poquito caletrero. Ya después empecé a entender más cómo estudiar, que es con el último punto que les dejo acá, lectura. Leer realmente te ayuda muchísimo. Solamente con que hagan su lectura diaria, por lo menos aquí, nosotros nos mandaban 3 bibliografías distintas para dar un concepto, porque eso es algo bastante frecuente en semiología, que todos los libros casi que se contradicen, no en todo, pero en conceptos, sobre cómo dicen las cosas, y eso es lo importante del aprendizaje, y sobre todo de tener estas clases de manera presencial, que tú puedas discernir entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tienen que leer de todas partes, no es solamente una sola bibliografía, sino por lo menos 3. Y realmente es muy útil. La lectura diaria es súper útil en semiología, porque ya no es algo que tú te tienes que caletrear, es algo que tú tienes que entender, porque es algo que tú vas a poner en práctica el resto de tu vida. Semiología realmente considero que es la materia más importante, porque aquí se dan las bases de toda la medicina. Y aquí les puse un pequeño gráfico en donde pongo 10% dormir, 50% lectura y 40% práctica. Realmente en ese semestre, de manera personal, no es que haya dormido mucho, pero no es algo que deberían de hacer. Sí les recomiendo que duerman sus horas, por lo menos 6, 7 horas.
porque realmente el sueño repara la mente, como ya sabemos, y eso ayuda mucho a fomentar el proceso de aprendizaje. Sé que muchas veces no se va a lograr, pero es algo que debemos de intentar. Ya luego mi método pasó a leer. Leer, 50% de lectura, pero yo tenía la particularidad que a mí me encantaba la parte práctica. Yo, o sea, estar en el hospital haciendo historia, eso me fascinaba. Entonces yo puse 40% de práctica porque realmente así es que aprendí. De hecho, la doctora decía algo bastante curioso, que nosotros cuando fuéramos al oral tuvimos que haber hecho al menos 40 historias clínicas. Lo cual suena bastante y es bastante un reto hacerlo en esas 18 semanas. Yo de hecho no pude hacer tantas, pero yo logré hacer alrededor de 28 o 30 historias clínicas, lo cual me ayudó muchísimo a entender todo lo que estaba viendo durante la materia, a poner en práctica también, ya cuando estaba en la parte de examen físico, realizar las maniobras de manera correcta. Y bueno, realmente todo esto fue lo que me ayudó a desenvolverme de una manera, digamos, correcta y bastante alta en la materia. Ok, por último vamos a tener lo que vendría siendo el resumen y las conclusiones. Yo les puse acá dos bastante importantes. La constancia es sumamente importante, es algo que considero clave, porque si nosotros somos constantes en lo que hacemos, si nosotros somos constantes en nuestros estudios, nos esforzamos al 100%, yo estoy seguro de que por lo menos la meta se va a lograr. También la lectura diaria, leer diariamente te ayudará a siempre estar al día y a estar orientado en el tema. Como les dije, para mí la lectura fue algo súper importante en ese semestre y es algo que deben de practicar de manera diaria, sobre todo para que el conocimiento quede para entender y luego para ponerlo en práctica. Recuerden que la práctica realmente es algo que los va a ayudar muchísimo. En semiología pasa algo bastante interesante, que es una materia súper larga, súper compleja y ustedes deben de estudiar, considero yo que por lo menos 1 o 2 semanas antes de comenzar todo, porque durante el semestre se les va a complicar muchas, o durante el año, no sé cómo vean ustedes la carrera. Siempre se les complica con los otros exámenes. Recuerden que ustedes ven más materias, no solamente ven semiología o no solamente ven la materia que estén viendo, y ustedes le tienen que dedicar tiempo también a las otras materias. Y bueno, es algo importante siempre como llevar al día todo. Y les puse otra notita acá que dice: solamente tú conoces tus límites. Y eso es la verdad de todo, porque realmente de quién depende todo, los resultados. Porque tú puedes tener miles de tutores, puedes tener a lo mejor asistes a 3 cursos, tienes todos los libros en físico, pero realmente de tu esfuerzo, de lo mucho que te esforzaste, de los límites que sabes que puedes cumplir, de cuáles son los horarios que debería de tener, qué tanto me puedo sobreexigir, y de acuerdo a cómo tú emplees eso es la forma en la que tú vas a ver los resultados. A veces acá, digamos, acá en Nuevo Bolívar pasa mucho que la parte de anamnesis, sobre todo, muchos tutores tienen, digamos, criterios distintos sobre cómo evaluar, cómo le parece a uno un concepto, cómo le parece a otro concepto. Entonces ya como recomendación personal es algo que deben de evaluar y es algo que deben de tener en consideración siempre, de no solamente estudiar lo que está acá, sino estudiar todo el panorama, porque si estudiamos todo el panorama tenemos más posibilidades de salir muchísimo mejor, y sobre todo acotar a las correcciones. Siempre considero que acotar a las correcciones es algo muy importante, y sobre cómo vamos a decir y a escribir las cosas. Aquí les tengo otra diapo que dice: primero piensa en ti, enfócate en lo que a ti te sirve. Como les dije hace algunas diapositivas atrás, a todo el mundo no le sirve lo mismo. Puede que a mí me haya servido la lectura, puede que a mí me haya servido poner en práctica las cosas, pero bueno, quién sabe, puede que a ti te sirva lo que a mí no me sirvió. Por ejemplo, hacer diagramas, anotar, resaltar. A muchas personas les encanta eso. Eso también es otra técnica de estudio, resaltar las cosas por colores. Código de colores es bastante importante, y técnicas distintas de memorización. Entonces tú te tienes que enfocar en lo que a ti te funciona. Puedes tener, digamos, alguna recomendación, puedes probarlo al inicio, pero si tú ves que a ti no te está funcionando ese método de estudio, cámbialo definitivamente. Yo les puse acá, por ejemplo, en esa gráfica se ve básicamente lo que, bueno, a algunas personas a lo mejor les sirve
más la lectura, a otras personas, por ejemplo, la primera les sirve más la memoria, la práctica, y así sucesivamente. A todos les sirve un método distinto. Entonces les puse también menos aprendizaje pasivo, más aprendizaje activo, porque realmente en los mismos estudios está comprobado que el aprendizaje activo es lo que realmente como que te ayuda mucho a memorizar. Pero siempre recuerda que todo depende de ti, todo depende de tu esfuerzo y todo depende en lo que a ti te sirve. En esta siguiente diapositiva, como vemos, hay un 10 de 10, que se los quise traer a colación también porque muchas veces pensamos que una nota nos define, y no es así. Una nota no define todo lo que tú hayas aprendido durante el semestre. Hay personas que incluso a lo mejor no aprueban la materia, pero aprendieron muchísimo. A lo mejor tuvieron errores de otro tipo. Uno no sabe si fue que no supo cómo, digamos, decir las cosas, plasmarlas, expresarse en un oral. A lo mejor pasó por otros tipos de problemas externos, porque todos tenemos una vida y todos pasamos por distintas situaciones. Y a lo mejor la otra persona que a lo mejor se le hizo más fácil la materia, a lo mejor supo qué escribir exactamente, pero a lo mejor no aprendió lo mismo que tú aprendiste. A lo mejor no se queda con ese conocimiento para toda su vida. A lo mejor fue algo con lo que, digamos, vino para entonces, sacó su excelente nota y después se fue. Después se olvidó, el conocimiento se esfumó. Entonces es algo importante que siempre tengan eso en cuenta, que una nota no define todo lo que tú sabes. Porque muchas veces puede que no salgas tan bien como esperas, pero mientras hayas aprendido es lo importante realmente. Porque a final de cuentas, donde nosotros vamos a ver los verdaderos resultados en la práctica, y es importante saber las cosas, es importante aprenderlas, internalizarlas, para luego poder aplicarlas. Y les dejo básicamente como estos dos memes, en donde dice: ¿cuál es el problema? Semiología. ¿Cuál es la solución? Estudiar. Y ya conocemos las distintas técnicas que puede que te funcionen y que espero te hayan servido por lo menos para tener una idea más clara de lo que es la materia. Los dejo con esta frase de Confucio que dice: dímelo y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y aprenderé. Muchas gracias.